Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Quiroz, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad del Istmo, en la asignatura de Psicometría. En este webinar les voy a explicar el SCL-90R, un test que se usa para detectar malestar psicológico en el área clínica. Vamos a ver cómo se clasifica este test, qué tan confiable y válido es y cómo se interpretan sus resultados. En psicología no medimos con una regla, porque no podemos tocar directamente la ansiedad de alguien. Le ponemos números a sus respuestas, siguiendo reglas claras para comparar a las personas en algo que no se ve a simple vista. El SCL-90R tiene 90 preguntas que se responden de 0 a 4, y al convertirlas en puntuaciones T, usamos una escala de intervalo. Por su propósito, es un test de tamizaje. Detecta señales de alerta, no da un diagnóstico por sí solo. Por su formato es un autoinforme, en papel o computadora. Se puede aplicar de forma individual o en grupo. Mide cómo se siente la persona normalmente, por eso es de ejecución típica, y su interpretación es normativa. Se compara con un grupo de referencia. La teoría clásica de los test dice que todo puntaje tiene dos partes. X es igual a V más E. La X es la puntuación observada, la V es la puntuación verdadera, el nivel real de malestar, y la E es el error de la medición. Todo lo que distorsiona el resultado, como el cansancio o el mal humor. Entre menos error, más se acerca el resultado a lo real. La confiabilidad nos dice qué tan consistente es el test. Se revisa con la consistencia interna, usando el alfa de Cronbach, que nos dice si las preguntas de una misma dimensión miden lo mismo. En SCL-90R esos valores están entre 0.77 y 0.90, algo bueno. También existe la confiabilidad test-retest, aplicar el test 2 veces para ver si el resultado se mantiene. La validez se sostiene con 5 evidencias. Contenido: si las preguntas cubren los síntomas importantes. Proceso de respuesta: ¿cómo entiende la persona cada pregunta? Estructura interna: si en verdad existen las 9 dimensiones del test. Relación con otras variables: comparar con otros test parecidos. Y consecuencias: ¿qué pasa en la práctica cuando se usa este test? La confiabilidad nos dice qué tan consistente es el test. Se revisa con la consistencia interna, usando el alfa de Cronbach, que nos dice si las preguntas de una misma dimensión miden lo mismo. En SCL-90R esos valores están entre 0.77 y 0.90, algo bueno. También existe la confiabilidad test-retest, aplicar el test 2 veces para ver si el resultado se mantiene. La validez se sostiene con 5 evidencias. Contenido: si las preguntas cubren los síntomas importantes. Proceso de respuesta: ¿cómo entiende la persona cada pregunta? Estructura interna: si en verdad existen las 9 dimensiones del test. Relación con otras variables: comparar con otros test parecidos. Y consecuencias: ¿qué pasa en la práctica cuando se usa este test? La teoría de respuesta del ítem analiza cada pregunta por separado. Se basa en 3 ideas. Primero, existe un rasgo latente, el malestar psicológico, que no se ve pero influye en la respuesta. Segundo, la unidimensionalidad. Cada grupo de preguntas mide principalmente una sola cosa. Y tercero, la independencia local. Cómo respondo una pregunta no depende de cómo respondí otra. Cada pregunta se escribe con 3 números. El parámetro A es la discriminación, que también distingue entre alguien con mucho o poco malestar. El parámetro B es la severidad. ¿Qué tan alto debe estar el malestar para marcar ese síntoma? Y el parámetro C es el pseudoazar, la probabilidad de responder que sí por casualidad. En un autoinforme como este casi siempre es cercano a 0. Estos números se dibujan en la curva característica del ítem. Abajo va el nivel de malestar,
Arriba la probabilidad de marcar el síntoma. Tiene forma de S, con poco malestar. Es difícil que se marque. Con más malestar, la probabilidad sube. El punto B marca dónde está esa curva y la inclinación en la mitad muestra el valor de A. Una pregunta no mide igual de bien en todos los niveles de malestar. Es más precisa justo donde está su parámetro B. Por eso, un buen test combina preguntas de distintos niveles de severidad para funcionar bien tanto con malestar leve como con malestar severo. El SCL-90R usa interpretación normativa. El puntaje se convierte en una puntuación T y se compara con un grupo de referencia. Hay un punto de corte. Cuando el índice de severidad global llega a T de 63 o más, se considera un caso positivo y es probable que necesite una evaluación más completa. Ese corte es una guía, no una regla fija. Como ningún test es perfecto, siempre hay un margen de error. Por eso, alrededor de cada puntaje hay un rango, el error estándar de medición, donde probablemente está el nivel real de la persona. Por eso, una persona con T de 61 y otra con 65 podrían tener en realidad un malestar muy parecido. El SCL-90R depende de qué tan sincera sea la persona al responder. No reemplaza una entrevista clínica ni da un diagnóstico por sí solo. Requiere buena comprensión de lectura, así que no es adecuado para personas con deterioro cognitivo severo, y sus normas deben ajustarse según la cultura donde se use. Recomiendo usar el SCL-90R como una primera herramienta de detección, siempre acompañada del criterio profesional y, de ser posible, de una entrevista. También usar normas actualizadas y adaptadas a la población y tomar en cuenta el margen de error antes de decidir con base en un solo puntaje. En resumen, el SCL-90R es un test de tamizaje, de autoinforme, con interpretación normativa. Su calidad se apoya en la confiabilidad y en las 5 evidencias de validez, y la teoría de respuesta al ítem nos ayuda a entender cada síntoma según el nivel de malestar de la persona. Muchas gracias por su atención.